vamos a pasar a otras vacas para algunos consagradas, envueltas hasta en secretismo. Vamos a estar hablando de un libro que se titula Te serviré. Tenemos a su autora, muy joven, sentada aquí con nosotros hoy. Bueno, parece, no pregunto. Pero déjame con esa, nos quedamos con esa idea. Muy joven para todo lo que de alguna manera transitó y vivió según lo que es su investigación. ¿Sobre qué? Sobre el Opus Dei. El libro en realidad, ella es Paula Vistanino, es argentina. Bienvenida. Gracias. Periodista que viene hace mucho tiempo investigando el tema. Creo que llegaste a integrar, ¿no? También algún círculo del Opus, o por lo menos venís de un lugar donde tenía una presencia fuerte. Crecí en un lugar donde el Creciste. Opus Dei es Ahí muy va. fuerte, sí, pero nunca Estamos fui hablando parte. de dónde exactamente. Bellavista, Bellavista. que es un lugar, el partido de San Miguel en la provincia de Buenos Aires, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, más o menos. El Opus Dei estaba muy presente, yo no pertenecía, yo ni siquiera practicaba ninguna religión. Y bueno, nada, escuchaba y... Pero ahí está monumento a José María. Sí, José Ahí María está. Escrivá de Balaguer tiene un monumento ahí en este lugar y sigue siendo un enclave, pero lo era mucho más cuando yo crecí ahí en los 80, no soy tan joven. Y había muchísima presencia porque era un momento... un momento en el que el Opus Dei tenía más fuerza también. Hay que separar mucho los tantos. Estamos hablando de un prelado particular, amparada por el Vaticano, que no es lo mismo en sus orígenes el Opus Dei de Franco, en España, el Opus Dei en Argentina, el Opus Dei en Uruguay, ¿no? Todos tienen fuerzas y tejidos diferentes. Lo que tienen en común, sin duda, son algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, ni que hablar que religión, ni que hablar que poder, ni que hablar que poder económico y eventualmente poder político. Si eso para algunos es una secta, es debatible. Si en algunos casos, tal vez obviamente no ante la mirada del Vaticano, porque el Vaticano no debería permitirlo, ocurren hechos de características sectarias, bueno, se denuncian. Creo que va por acá tu libro, ¿no? Sí, el Opus Dei, como bien vos decís, es una institución muy nueva para la Iglesia Católica, pertenece plenamente a la Iglesia Católica, tiene menos de un siglo de historia, nació en España, se expandió en América Latina a partir de la década del 50, en toda América Latina, llegó a nuestros países ahí a mediados de la década del 50, y si bien ha habido cambios inevitables por el paso del tiempo, por otro lado tiene unos estatutos muy estrictos que hacen que para un miembro del Opus Dei, pertenecer al Opus Dei, que no es lo mismo que formar parte de alguna de las estructuras del Opus Dei, pertenecer religiosamente Ser un miembro al Opus Dei. aceptado, sí que hay todos unos estatutos que te... Tenés que... Tiene hasta Instagram, mirá. Vos podés entrar en Instagram del Opus Dei y te indica cómo son todos los procesos, los estatutos, cómo está para formar parte, a quién permiten y a quién no, ¿no? Sí, sí. De todas maneras, en mi experiencia, no siempre todo lo que dicen en sus redes sociales o en sus comunicados es cierto. Entonces, ahí hay un tema. Pero pertenecer al Opus Dei pertenecer realmente implica un compromiso religioso y un compromiso económico. Eso no lo hacen todas las personas que quizás conocen al Opus Dei o son parte de alguna red. Y quienes sí pertenecen de esta manera religiosa, sí lo hacen de una manera... como replicada en todo el mundo. Entonces es lo mismo ser un numerario... ¿Cuál es esa manera replicada? A ver. Si sos un numerario o numeraria, que es la forma más plena de ser miembro del Opus Dei, y tenés compromisos de castidad, de pobreza, de obediencia, sos célibe, firmás un testamento al ingresás en la gran mayoría de los casos siendo un adolescente. ¿Esos numerarios qué porcentaje son de la integración de la estructura del Opus Dei? Se calcula, los únicos números que tenemos son los que da el Opus Dei, porque las personas del Opus Dei no dicen que son del Opus Dei en el 98% de los casos. Esto está escrito, lo que conviene es que no lo digan. Entonces solo se puede saber quiénes son del Opus Dei si el Opus Dei o ellos lo dicen. La obra pasa oculta. La obra pasa oculta, dicen en los estatutos, y esa es la intención porque sus objetivos funcionan con eso. Pero más o menos el cálculo es, según dice el Opus Dei, que 90.000 personas en todo el mundo son las que pertenecen de esta forma religiosa. Después hay otra forma que son los supernumerarios, ¿no? Por ejemplo, los no laicos. Claro, no, en estos 90.000 están incluidos también los supernumerarios, que son los que se casan y forman familia. Que tienen su familia, sí. Se calcula que más o menos los que viven con compromisos de castidad, pobreza y obediencia son alrededor de un 30% de esos 90.000
en todo el mundo. Y viven en casas cerradas, casas que en general no se pueden identificar, uno pasa por la puerta y no hay ni un signo religioso, ni tienen nombres religiosos, y por supuesto no se puede acceder salvo que uno sea invitado a esas casas y por lo tanto, por ejemplo, no podés ir a una misa del Opus Dei. Vos podrías ir a una misa de cualquier congregación prácticamente, una misa del Opus Dei, salvo que alguien te invite o te haga ingresar, no hay manera porque no tienen iglesias abiertas a la calle. Bien. Palabras que se manejaron por aquí, ¿no? Poder, religión, que podría ser fe, dinero. Pienso en otras estructuras que están por fuera del Vaticano, por fuera de lo que es estrictamente religioso. Pienso en la masonería, por ejemplo. ¿Qué tiene de nuevo o qué tiene de diferente? O, como te preguntaban en un programa de radio un colega tuyo, y me pareció genial, ¿por qué me tiene que importar si no hay delito acá? ¿No? ¿Por qué? Es interesante. Por un lado, en la historia del libro sí hay delito y estamos hablando de una estafa. En el caso de una familia puntual. De una familia, sí. claro. Y en otros casos, porque el Opus Dei tiene unas cuantas denuncias, pero después, por supuesto, que en su existencia no hay delito. Y en todo caso será la Iglesia Católica la que diga algo, y lo está diciendo en este momento desde Francisco, y este Papa aparentemente también está diciendo que esta institución no cumple con todas las reglas. Es falsa la carta, ¿eh? La carta del Papa León La carta que publicó un diario argentino. Sí, lo sé. No, es falsa, pero igual hubo una cita y este Papa exigió, igual que Francisco, que cambien los estatutos porque... Se cambiaron los estatutos. El Opus Dei fue desjerarquizado y necesita acomodar... Fueron cambiados y está publicado ahora en este mes. Los presentaron hace un mes, presentaron, sí. Tardaron 3 años en presentarlos, tenían una exigencia de Francisco que estiraron. Finalmente Francisco se murió y este Papa les exigió que lo presentaran y efectivamente así es, ya lo presentaron. Y la causa a la que hace referencia este libro está abierta en nuestros tribunales, ¿no? En Uruguay. Sí, y sigue abierta. Pero me preguntabas por qué nos tiene que importar. Yo creo que hay varias cosas. Hay una cosa de curiosidad, ¿no? Es un tema que decís, bueno, a ver, todos, esta frase hoy a la mañana me la dijeron también en una entrevista, es todos escuchamos hablar del Opus Dei, nadie sabe del todo bien qué es y eso genera intriga. Entonces hay muchas personas interesadas por saber eso. Después hay muchas cosas que suceden y que uno jamás las vincularía con esos poderes que hay detrás o determinados lobbies contra determinadas leyes en el Congreso o estafas bancarias, por ejemplo, que ha habido en este país y en la Argentina 2 banqueros del Opus Dei que estafaron a muchísimas personas. Es algo, no sé por qué tan común. El poder que se cuida entre sí. Por supuesto, sí, es una estructura de poder y tiene características particulares. Digo, justo casualmente en España tienen una quiebra de un banco como el Banco Popular, en Uruguay están los Peirano Basso y en Argentina los Trozo y los Truso. Y ahí solamente nombré 3 países, 4 bancos quebrados y miles de estafados. Algo sucede con los bancos, no es el eje de mi investigación. Más allá de eso, uno puede ver, por ejemplo, en este momento en Argentina, con este gobierno en particular de ultraderecha, uno ve que todas las ideas que en general, las ideas en las que se basan, son las que produce el Opus Dei. El Opus Dei es una gran usina de ideas de derecha conservadoras en lo cultural, en lo social, en neoliberales en lo económico. Tienen una gran producción académica, tienen grandes universidades. No hay delito en eso. Pero sí hay una estructura de poder que muchas veces influye en muchísimos lugares que no sabemos. De manera no explícita, lo que estás planteando. Claro, sí, bueno, Bien. A veces es más notable. Digo, hoy en Argentina es un poco más notable, quizás. No digo que el Opus Dei esté gobernando Argentina para nada. No, pero Argentina sí es menos laico, si se quiere, que Uruguay. Le costó más la carrera esa. Sí. ¿No? Si me permitís, una primera vuelta de panel de lo que han escuchado acá. Yo no sé qué idea tienen ustedes del Opus Dei, si lo asocian como puede ser esa misma curiosidad de algo medio oscuro como lo fue durante tanto tiempo la masonería, hasta hace no tanto además. Ricardo, ahí me interesa mucho desde la sociología. ¿Qué mirada se puede tener sobre esto? Bien, algunas cosas. Me gustó mucho la pregunta que te hizo el colega de ella, ¿no? Mío. Sí. Digo, ¿por qué me tiene que importar? Sí. ¿No? Capaz que por qué me tiene que preocupar es otra cosa, pero ¿por qué me tiene que importar? Primera cosa es que el creer es una necesidad básica y satisfecha del hombre hoy. Necesitamos creer. Y muchas instituciones, muchas fuerzas y muchas cosas de la sociedad fueron como retrocediendo y dejaron todo ese tema de creer. Esa avidez por creer, esa necesidad de creer, hace que estemos agarrándonos los seres humanos de cualquier cosa.
no solamente las religiones, sino a veces otras cosas que se vuelven religiones. Ideologías muy marcadas, muy ideologías, radicales. fundamentalismos, pero a veces también el fútbol. Hay gente que vuelve de un cuadro su religión, ¿no? Tal cosa es un sentimiento. Sí, sí, O sea, vuelve de eso, aunque la vuelve religión, la vuelve creencia, o sea, un agujero de fe o una necesidad de fe que es Y importantísima. un debilitamiento, por lo que estás diciendo, el espíritu crítico, entonces. Exactamente, Bien. porque nos lleva... hay mucha gente, quizás no toda, pero mucha gente que necesita estructuras. Es como si se nos apagara la luz acá. Lo primero que hacemos es buscar pared o piso, ¿no? Lo primero, Muy un lugar humano. para sentirnos seguros. Esto pasa en las sociedades y fueron las familias empezaron a desintegrar, los temas políticos y temas ideológicos, las religiones empezaron a desintegrarse. La gente está buscando, ¿no? Por eso es que a veces los fundamentalismos son los que más tienen progreso, tanto en el nivel religioso como también político. ¿Progreso o lobby? ¿Eh? Yo creo que... Adhesión, estás hablando a Sí, partir de la adhesión que tiene. adhesión. Está, Mucha bien, gente. adhesión. Y adhesiones de gente que no se decía, porque, ejemplos, los fundamentalismos religiosos, hoy tenés cantidad de jóvenes que están accediendo a eso, cuando sería lógico que los jóvenes fueran los más revolucionarios en esto, los más liberales en su forma de ver, o sea, se están adhiriendo a esto. Fenómenos que pasan también a nivel internacional de chicas y chicos criados en Europa que se vuelven a religiones fundamentalistas islámicas algunas y otras no tanto, digo porque se vuelven así. Es primer cosa la necesidad de creer. Segundo, ¿cómo están proliferando el poder que no se compite? Nosotros pensamos que, seguro, el poder que se compite es el poder político. Gana un partido, gana otro, se distribuyen, y hay todo un poder que no compite, que simplemente va ganando espacios, va ganando espacios. O sea que al significar que no compite, nosotros no lo estamos eligiendo. Hay todo un poder que maneja nuestra vida que no estamos eligiéndolo, ¿tá? Y que maneja muchísimo, ¿no? Y bueno, después la búsqueda de este poder y la capacidad que tienen de ir insertándose en todos los ámbitos, ¿no? Siempre esta función de ser discreto, como creo que dice la masonería, o ser secreto. Acá también se usa la discreción. También discreción, genera... y más hoy en día, un poco de desconfianza, ¿no? Porque Desconfianza para el de afuera y, sin embargo, identidad para el de adentro, ¿no? Sí, pero para el de afuera, discreto, ¿qué significa? ¿Por qué no puedo saber que tú sos o como de Peñarol de Nacional, o sos de tal religión o de tal otra? ¿Por qué no puedo saber? ¿Ah? Y al final, otra cosa que es el poder siempre crea prebendas y ventajas. No, esa es la finalidad del poder humano. Otra mirada, otra, muy interesante los puntos que trae Ricardo. A ver, Pablo, ¿te dice algo esto? Nada. Acá el hombre, Nada las me cuestiones dice. religiosas no le dicen nada. Pero nunca, me llamó la atención 3 o 4 conceptos que dijiste. Castidad, pobreza y obediencia, ¿verdad? Y me llamó la atención también... Para los numerarios, ojo. Sí. Claro, exactamente. Porque los demás son todo lo contrario. No, por supuesto, pero que te obligaban a firmar un testamento al momento del ingreso. A los miembros célibes, que son los que hacen castidad, Correcto. pobreza y obediencia, Pero sí. ahí está. ¿Y quién administra esos fondos? Bueno, hay una gran cuestión. Ese es el tema. Yo respondo primero por lo que sé que investigué. Los administra el Opus Porque me interesaría mucho saber quién administra esos fondos. Los administra el Opus Dei. El Opus Dei dice que no. El Opus Dei dice que es pobre, que no posee nada más que un mensaje espiritual, y en realidad el Opus Dei posee muchísimas cosas. Lo que pasa es que las posee a través de asociaciones civiles que tienen en sus cargos, en sus comisiones directivas y demás, a estos miembros laicos que en general son obligados a formar parte de esas asociaciones civiles, porque al entregar obediencia, castidad y pobreza, no deciden eso. Es como, bueno, vos tenés que estar en esta asociación, vos en esta, y todo lo que el Opus Dei posee, todas sus instituciones, todas sus propiedades e iniciativas culturales y demás, son parte de esas asociaciones civiles. Entonces, Para cuando decís obligados, ahí es donde aparece Obediencia. la oscuridad más compleja, ¿no? Sí. Porque si fueran obligados realmente estaríamos ante un delito, ante realmente una cuestión bastante criminal. ¿Es obligado realmente? ¿Se les expropia La estructura, la fortuna o cómo funciona? en relación, no, a ver, el testamento es una obligación para ingresar al Opus Dei como miembro célibe. Bien, sí, pero Forma digo, parte de los no esa pasos. punta de pistola. Forma parte de los pasos que hay que hacer, digamos. Sí. Es como los compromisos que asume una monja o un cura, solo que el Opus Dei se caracteriza por decir que ellos no son religiosos, que son laicos, para poder ocupar estos lugares en la sociedad, ser Porque un congresista. necesitan un abogado, necesitan un político, necesitan... Porque se dedican a sus Claro. profesiones y porque después pueden ocupar lugares que no podría ocupar un cura o una monja dando clases Bien. en una universidad pública o sentados en el Parlamento, ¿no? Bien. En cambio, un numerario o una numeraria
pueden hacerlo. Puede ser un médico, o puede ser otra vez un profesor, o puede ser, bueno, un abogado, un escribano, una cantidad de cosas. En la estructura del Opus Dei, y eso es interesante respecto a lo que decía él, porque yo coincido mucho y me interesa mucho el tema de la fe, y yo me acerqué un poco al tema también quizás con esa pregunta. Lo que sucede ahí es que lo que yo miro más que las personas que creen o que tienen una necesidad de creer es cómo una estructura ¿Manipula? se aprovecha de esa necesidad o de esa búsqueda de fe en este caso. El Opus Dei tiene una estructura que, a diferencia quizás de otras estructuras de la Iglesia Católica o de otras religiones, pero también hay un montón de otras que lo tienen, es bastante hermético, es bastante opresivo y es bastante controlador. Entonces, si vos ves los pasos que las personas dan, incluido el testamento, que otra vez hay muchos miembros célibes de religiones que firman testamentos, hay muchas religiones que tienen asociaciones civiles con las que poseen los bienes que poseen. Digo, esto no es solamente Exclusividad de- exclusivo No, del Opus claro, Dei, claro, no lo sí, inventó el Opus Dei de ninguna manera. Lo que el Opus Dei tiene es una estructura sumamente jerárquica en la que nada sucede, o sea, no hay personas cuentapropistas. Entonces, cuando uno mira cómo funciona esa estructura y ve que hay determinadas denuncias que tienen que ver con el dinero, con los testamentos, con las herencias, con los movimientos de dinero o con la manipulación psicológica de las personas, porque hay muchísimas personas y pueden encontrar testimonios no solo en este libro y demás, sino que en la web hay una página en particular que se llama Opus Libros, testimonios del mundo entero que replican el daño sufrido y cómo es ese camino en el que, entrando adolescentes, terminan saliendo con un daño, con depresiones enormes, por supuesto, despojados de sus bienes en algunos casos, o habiendo trabajado décadas para la organización. Por ejemplo, un médico, un profesor, un profesional que es numerario, entrega todo su salario, vive en una casa del Opus Dei, que son estas casas cerradas de varones y mujeres separados, acá en Montevideo por supuesto que hay, vive ahí, va a trabajar como juez, vuelve a esa casa donde tiene una rutina muy tapada de rutinas religiosas y demás, además de su profesión, entrega su salario completo y también firma un testamento, ¿sí? Entonces, esa persona puede decir, yo estoy acá voluntariamente. Y esa persona puede ocupar un cargo en una asociación civil del Opus Dei. Claro. Si lo hace voluntariamente, yo no tengo nada para decir. De hecho, yo no publico nombres de personas que pertenezcan al Opus Dei si no tienen algún tipo de relación con esto que estoy investigando y porque están nombradas en algún documento. No señalo personas por pertenecer al Opus Dei. Pero tienen sí cuando están en esa estructura, en general, hay una dirección tan vertical y tan establecida de esa manera que se cumple, que es que vos tenés que hacer esto. Hay personas a las que le eligieron la carrera. Yo quiero estudiar ingeniería. No, necesitamos que seas abogado. Bueno, vas a estudiar Derecho. Necesitamos que te hagas cargo de esto. Necesitamos que dirijas este colegio de la obra. Necesitamos. Y en general las personas lo hacen mientras están en la organización. No hacerlo, eso está bien contado en el libro, implica toda una cantidad de consecuencias. No hay manera de no hacerlo. Porque así funciona, porque es esta idea del plan mayor. La obra es un plan mayor. Estamos todos trabajando para este plan mayor. ¿Cuál es el objetivo final del Opus Dei? Yo creo que, bueno, ellos lo plantean, ellos tienen una búsqueda de restaurar de alguna manera La obra de Dios. La Eso es Opus Dei, religión ¿no? en el centro de nuestras vidas, ¿no? Sí. Consideran que las sociedades, sobre todo occidentales, perdimos el lugar, o la religión perdió el lugar central en nuestra vida y a ellos les interesa restaurarlo. Saben que no hay manera de restaurarlo poniendo un cura en todos los lugares y que todo el mundo no va a ir a misa todo el día. Entonces, esta manera laica, supuestamente, de generar ideas, de poner certificar el ideas. trabajo, por ejemplo. Llevan el Certificar trabajo, Sí. a una mirada de santidad, ¿no? Claro, la idea es eso. La idea es que todo lo que vos hagas en tu vida esté regido, o sea, la frase exacta es poner a Cristo en la cúspide de tu vida diaria, sea si sos madre y Desde mujer. el rol que ocupes en la sociedad, Sí. exacto. Entonces, bueno, si sos madre y mujer, es eso. Si sos profesor, será en eso. Ahora, por supuesto que en esto viene investido de una mirada muy conservadora en la que si sos mujer, básicamente o sos madre o sos numeraria, ¿no? No hay muchas opciones más. Y podés ser profesora y no tanto más, ¿no? Como miembro del Opus Dei. La finalidad última es, en esta idea, ellos entendieron que para poder restaurar esa religiosidad perdida, que la Iglesia soltó, porque ellos están como enojados con la Iglesia y por eso forman este grupo de élite, la Iglesia soltó esto, ¿no? En el siglo pasado. Entonces nosotros lo vamos a recuperar. Para poder recuperarlo necesitamos gobernar. Tienen vocación de poder. Les interesa el poder.
Por eso quieren intelectuales muy bien formados, por eso quieren gente con dinero, por eso buscan que se destaquen en los lugares de la sociedad y tienen una metáfora muy clara que es que la sociedad es como una montaña y que ellos están destinados a ocupar la nieve de la montaña y nada más. Y desde ahí derramar sus ideas y su forma de mirar el mundo, por supuesto, y que las bases vivan de acuerdo con sus ideas, sin decir, acá está Dios, porque de hecho, si uno va a, salvo los oratorios y demás, en general las casas del Opus Dei, como sus instituciones, son mucho menos religiosas que otras, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. No quiero spoilear el libro, pero No, sí pero quiero hacer contalo. referencia un poco a la historia de esta familia, que es la protagonista, digamos, ¿no? de la denuncia que trae Paula. Porque, de nuevo, hasta acá tiene 1000 aristas que uno puede escuchar, debatir, contraponer. Delito no, salvo cuando hay una causa realmente, ¿no? Y un poco la historia del libro pasa por allí. Sí. ¿Nos da el tiempo de arrancar ahora o después de la pausa? Está, para así no lo cortamos. Pausa y a la vuelta arrancamos Dale. con la historia principal. Ya venimos.